Como siempre te digo, feliz de poder participar. Ya hacía rato que no estaba en este espacio y la verdad es que es muy valioso este espacio en donde podemos analizar diferentes temas que, como bien decías, nos atraviesan a todos, algunos muy dolorosos, otros más divertidos, pero en este caso un tema que es bastante transversal, ¿no? Porque nos pasa a todos y en todos los ámbitos de nuestra vida, en la cotidianidad. Y la verdad que con las últimas noticias, por eso decía, nos duele a todos. El caso Morena, el caso del doctor que fue asesinado, mucha violencia social, en todos los ámbitos, ¿no? Porque uno dice, desde la delincuencia, desde lo que uno vive como inseguridad, hasta otras problemáticas que también son dolorosas, como dijiste, y nos atraviesan a todos en cualquier ámbito y en cualquier aspecto. Sí, exactamente. La realidad es que nos han hecho creer históricamente y incluso desde las ciencias, ¿no?, que nosotros, las sociedades, y que la característica innata del hombre, de las personas, de los sujetos sociales, era que somos violentos, ¿no? Entonces nos han justificado discursos de odio diciéndonos que, bueno, que nuestra naturaleza humana es esta, nosotros somos violentos porque así hemos logrado sobrevivir. Y esto es una mentira, es un mito que se ha demostrado también científicamente, que si nosotros logramos sobrevivir como especie, es justamente porque no somos seres violentos, sino que somos seres empáticos y que somos seres justamente sociales y que hemos podido desarrollar la cooperatividad, la ayuda, ¿no? Lo que nos hace humanos es justamente estas características, lo que nos hace diferentes de otras especies que han desarrollado su naturaleza en base a la supervivencia, que sí es la violencia. ¿Por qué digo esto? Porque me parece muy, muy importante entender que la violencia no es un fin en sí mismo, sino que es justamente una imposibilidad, es decir, es una falla de la humanidad, la violencia. La violencia no es una persona es violenta desde que nace, una persona desarrolla la violencia para supervivencia o para desarrollarse como sujeto social, sino que es todo lo contrario, que en realidad surge frente al no saber resolver las situaciones, y obviamente situaciones que muchas veces nos trascienden y que no tienen, forma de resolución, ¿no? Porque también hablamos de la vulnerabilidad y la marginalidad. Tal cual, pensaba en el contexto, ¿no?, en el cual uno se cría, uno se va adaptando y a los códigos que uno maneja, ¿no?, con ese contexto. Y no solo eso, pensaba en las herramientas cuando decís, es lo que están acostumbrados, los violentos están acostumbrados a eso, a reaccionar de esa manera. No tienen otras herramientas, porque no les han enseñado, porque no las tuvieron, porque nadie se las acercó. Exactamente, principalmente porque es un fenómeno multicausal. O sea, nosotros a veces prendemos la tele y escuchamos gente hablando de, bueno, la violencia es por la droga, la violencia es por la falta de educación, la violencia es por los amigos, la violencia es por la familia. La realidad es que tiene que ver con todo esto. Influye en todos los atravesamientos de toda la vida cotidiana. Es cultural, es vincular, es educativo, son todas las condiciones concretas en donde la persona se desarrolla y vive su cotidianidad. Y esto que vos decís es fundamental, porque, a ver, yo no puedo en este momento ponerme a hacerle frente a cada persona violenta, porque digo, vamos desde el asesino, el delincuente, hasta la persona que se pelea con el cajero del supermercado. Digo, la violencia está en todos los formatos, está en el trabajo, está en las familias. No es lo mismo un rapto emocional en la calle porque se me cruzó un auto, entonces descargo todas esas emociones que no pude tramitar con la persona que se me cruzó en el auto porque hizo una mala maniobra, entonces terminan peleándose y terminan a las trompadas o a los gritos. Hay un montón de formas de las dinámicas de violencia. Los abusos de poder en los ámbitos de nuestra cotidianidad, en las familias. ¿Por qué? Porque es una cascada la violencia. Es decir, el que recibe... a mí me gusta mucho tomar el ejemplo del COVID. A ustedes me dicen, si vos me vas diciendo si me voy perdiendo. No, está bien. Cuando empezó el COVID, decíamos que una gotita de saliva podía contagiar a 10 personas. Y que esas 10 personas se iban a otros ámbitos y contagiaban a otras 10 personas con sus gotitas de saliva. La violencia es lo mismo, es una cascada. La persona que sufre violencia en un ámbito, ya sea en su familia, en su trabajo, en la escuela o en donde se esté desarrollando,
después va a ir y lo va a volcar, porque no tiene posibilidades de tramitarlo, lo va a volcar en otra persona más vulnerable. Esto que te decía, quizás me llaman por teléfono para ofrecerme un plan de una telefonía móvil y descargo toda esa bronca que yo venía acumulando, explicándole y hablándole de lo opresivo que es el sistema, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Tal cual. Y el pobre pibe que está del otro lado y que tiene que repetir un discurso, después se va con esa bronca a la calle y se termina peleando en la calle con uno que lo chocó sin querer. Y esta es la cascada de violencia, es porque justamente no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, no nos enseñan que el otro no es un enemigo. Esto, bueno, obviamente en esta temporada, en esta época, se ve muchísimo más a flor de piel porque también estamos atravesando las elecciones. No voy a romper la veda electoral, pero lo que quiero decir es justamente esto, pensar que el otro no es un enemigo. Y cuando hablo del otro, hablo de los ciudadanos, trabajadores, no estoy hablando de las altas jerarquías que por supuesto tienen otras dinámicas de poder y de violencia. Hablo de los que necesitamos de nuestra fuerza de trabajo, claro, para subsistir día a día. Estamos claro, terminamos en la misma plataforma, digamos, los laburantes, los que están arriba, no saben lo que es tener problemas de índole del trabajador actual, que no llega a fin de mes. Ellos llegan porque están en otra plataforma. Como decís vos, están arriba y nosotros estamos en el mismo plano y sin embargo no toleramos al otro con su opinión distinta, nos terminamos peleando por los que ni se enteran que nosotros nos peleamos por ellos, o sí, y disfrutan, o les da lo mismo. Entonces sí, claramente no vamos a hablar de política, pero en todos los planos vemos eso, ¿no? Que nos estamos matando entre nosotros y en realidad la fuerza que deberíamos hacer es para luchar contra los que están pisándonos y están en otra plataforma mucho más alta que nosotros, los que nos manejan, ¿no? Como país, como todo sistema. Y volviendo a lo que me decís de la violencia y de la cascada, pensaba, ¿no? ¿Dónde gestionamos las emociones? Porque yo pensaba, primer plano, la familia, pero en segundo lugar, el ámbito escolar. Pero los docentes, pues yo, bueno, docente en formación, la verdad que es triste tener que ver en el aula chicos que de verdad vienen con mucha violencia desde su contexto, ya sea familiar, de amistad, sus círculos, sus relaciones. Y la verdad duele porque uno no es el que se debe hacer cargo de eso, ¿entendés? Estamos para enseñarles, no para educarlos, porque educarlos vienen desde su casa, ¿no? La educación tiene que ver con los modales, con todo eso. Los docentes enseñan matemática, prácticas de lenguaje, geografía. Estamos para eso. No tenemos por qué ser los que resolvamos esas cuestiones tan personales. Y decía yo, la importancia de la educación emocional en las escuelas, que también nadie la gestiona, no les interesa. A nadie le interesa que un chico reciba educación emocional para gestionar lo que le pasa, lo que siente. Y es tristísimo, porque lo que estoy diciendo ahora no es de ahora, es desde siempre. ¿Cuándo van a pensar que la violencia que se vive en las calles las podemos gestionar también en el transcurso de la escolaridad? No están pensando en eso, están pensando en otras cosas. Es el primer paso, ¿no? Y es tan importante, digo, que pongamos las cosas donde tienen que estar. Y la verdad que es re triste, como docente te lo digo, ver en el aula tantas problemáticas juntas y sentir que no tenemos las herramientas como docentes para ayudarlos a todos y para brindarles algo mejor a los chicos, porque no las tenemos. Sí, ¿Y quién gestiona eso? Por suerte, esto es algo que hoy se está debatiendo. Digo, como vos decías, esto es algo que trae muchos años de arrastre. Hoy se está empezando a poner en palabras la necesidad de la educación emocional. Es verdad que falta muchísimo por recorrer, pero hay muchas instituciones y muchos ámbitos en donde ya se está empezando a trabajar sobre distintos modelos de educación emocional y de gestión emocional, no solo en los ámbitos, porque por supuesto el ámbito educativo es el principal porque es la base de la constitución de la subjetividad de los chicos. Más allá de, vos me decías esto de, bueno, vienen de la casa. Claro que vienen de la casa, sin embargo, recaen ustedes porque, por supuesto que ustedes cuentan con herramientas pedagógicas que los padres muchas veces no tienen. Entonces está buenísimo
que esta educación emocional también trabaja sobre el vínculo entre los docentes y las familias, porque también pasa mucho esto, y ha pasado históricamente, ¿no? La desconexión, los padres vienen, dejan al chico y después se va, y como si fueran dos mundos distintos y no la continuidad de la educación de los niños. No, y también vemos volcado la violencia cuando yo hace poco estuve hablando con un docente que pidió licencia porque los padres de un alumno al cual desaprobó fueron a maltratarlo. Sí, pidió licencia psicológica. Digamos, eso pasa y volvemos a la cascada de la violencia, de cómo uno no gestiona las emociones, ni en su casa, ni afuera, ni en el trabajo. Digamos, estamos en un mundo donde nos llevamos puesto todo por delante y no vemos la cuestión de verdad importante. Y por eso digo, bien dijiste vos, se está tratando la educación emocional en muchos ámbitos. Me gustaría que sea más, obviamente, como decís vos, es lo ideal, pero bueno, se está trabajando. Ojalá llegue a donde tiene que llegar, porque de verdad lo estamos necesitando. Yo hablo desde mi lado docente, pero comunicadora también, digamos. Déjame agregar una cosa chiquitita que tiene que ver con lo que decías vos al principio. Esta cuestión de el contexto, ¿no? Las situaciones, las condiciones del contexto de la persona, la que la persona vive. Es muy difícil pedirle a una persona que tiene su energía puesta en la supervivencia, en sobrevivir en el día a día, pedirle que además pueda gestionar sus emociones. Tal cual. Entonces, lo primero es resolver las necesidades de la gente. Por eso digo, las políticas públicas son la clave. Las leyes, pero que además las leyes se cumplan, ¿no? Por supuesto, porque tenemos un montón de leyes contra la violencia y a veces no las vemos reflejadas en la sociedad. Entonces, las políticas públicas para poder gestionar la vida de las personas, para que la gente pueda tener calidad de vida y en lugar de poner la energía en la supervivencia diaria, también en poder vivir bien, no solo sobrevivir, sino poder vivir bien. Me quedo con esas palabras, porque de verdad, como decís vos, si los que tienen que hacer algo no lo hacen, no va a cambiar nada, ¿entendés? Exacto. Entonces, las políticas públicas son necesarias, son fundamentales y se deben realizar como tienen que ser. Pero bueno, nos quedamos con eso, ha sido un placer escucharte.